Noche de martes, noche de debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Gracias, como siempre, por su atención. Hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje político desde Palacio Nacional con motivo de la entrega de su segundo informe de gobierno. Hoy analizaremos las cifras económicas dadas y cuál es el futuro justamente económico para nuestro país en medio de la peor crisis, dicen, de los últimos 90 años. Dicen que lo que no se mide no sirve y que los números no mienten. Si México no crece económicamente hablando, habrá menos oportunidades para todos en muchísimos sentidos. Nadie se salva, por eso, para analizar este tema y el futuro económico justamente que nos espera a cada uno de nosotros, saludo a Valeria Moy, quien es economista y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Gaby, buenas noches, qué gusto. Un gusto tenerte con nosotros en Debate 22 y, por supuesto, a mi querido Pedro Tello Villagrán, un gran amigo y economista. Pedro, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto y un honor, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues abramos la conversación. Hace una semana exactamente se daba a conocer que la economía de México se hundía 18,7% en el segundo trimestre de este año, su peor caída en la historia. Esto lo señalaba el INEGI, una cifra que para muchos es solo producto de la crisis desatada por el COVID, pero para otros ya había cifras que indicaban un deterioro económico en los meses previos a la pandemia. ¿Es esta una crisis producto del coronavirus o una crisis hecha en casa? Citando a mi querida Valeria Moy. Valeria, si quieres, iniciamos contigo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues a ver, yo creo que hay dos cosas que tenemos que distinguir. Sin duda, la crisis en la que nos metió el coronavirus sí es una crisis económica muy importante. En efecto, yo creo que es la peor de la historia. Bueno, los datos nos lo muestran así con la información que tenemos hasta el momento. Evidentemente, no nos podemos ir demasiado tiempo atrás para hacer comparaciones, pero el punto es dónde te agarra esta crisis, dónde estabas antes. Y en ese sentido es donde digo, esto lo hicimos en casa. O sea, el problema venía de antes. Tenemos durante 2019 una cifra de crecimiento negativo del PIB y aunque haya sido poco negativo, porque el decrecimiento o la disminución de la actividad económica durante 2019 fue de 0.3, menos 0.3, había debates de, bueno, esto es recesión, no es recesión. Hay que mencionar que no es nada común, no es nada usual tener cifras negativas de crecimiento económico. De hecho, en los últimos años hemos tenido cifras anuales de crecimiento económico negativo únicamente en 1995, que fue un pésimo año en términos de todo en el país, fue un año terrible para México, en 2001 y en 2009, en la crisis económica, en la crisis financiera global. 2019 se une a este grupo de años en los que hemos tenido crecimiento económico negativo. Entonces, no estábamos en un lugar adecuado, no estábamos en un lugar lo suficientemente sólido económicamente y en ese momento llegó el coronavirus. Entonces, sí, creo que hay factores que estamos haciendo en casa. No es únicamente el tema del COVID-19 lo que nos está afectando. Hay decisiones de política económica, decisiones de política pública que se tomaron desde inicios de 2019 o finales de 2018 que desde luego han impactado las cifras económicas del país. A ver, mi querido Pedro, ¿endémica o importada? Aunque bueno, hoy Banjico mejoró el pronóstico para el Producto Interno Bruto de este año de 9,97 a 10%. Y bueno, analistas consultados también por el Banco Central dicen que ya pasó lo peor de la crisis. Pedro, ¿pero tú qué dices? No, yo creo que evidentemente estamos apenas en los albores de lo que van a ser los efectos directos que esta crisis va a tener sobre la operación de millones de empresas, por una parte, y por la otra, sobre la calidad de vida de millones de hogares. Esta crisis, como bien lo comentaba Valeria, parte de una economía que se estancó o retrocedió ligeramente en el 2019, en un estancamiento que partió de decisiones tomadas desde el poder de manera equivocada y que nos permite llegar al 2020 con una planta productiva francamente debilitada, a la que tuvieron que sumarse decisiones que en materia de políticas públicas llevaron casi a la mitad de la planta productiva nacional al cese temporal de actividades, lo que provocó evidentemente la caída de la inversión, la caída del empleo y por supuesto la caída de los ingresos de millones de hogares. ¿Estamos frente a los albores del inicio de la reactivación? Temo que no. Estamos frente a la crisis más profunda, la más duradera y de la cual salir nos va a tomar, yo diría, siendo conservador, por lo menos 2 años y medio para recuperar
el nivel de actividad que tenía nuestra planta productiva en diciembre pasado y para restablecer, así sea muy cerca, el más de 1.100.000 empleos que se perdieron solamente en 5 meses, Gaby. Que es un tema que ahorita también vamos a tocar, porque hoy el presidente aseguraba que el impacto económico en México por el COVID pues era menor que en otros países precisamente por algunas medidas que se habían tomado. Pero bueno, eso no piensan también los empresarios. A ver, Valeria, ¿tú qué opinas de este tema? Porque Pedro citaba la recuperación económica que dice un poco más de 2 años, pero hay quien hasta pronostica 10 años para la recuperación económica. Bueno, yo creo que el tema de las ayudas, de los apoyos fiscales que se han dado en otras economías, no iba únicamente dedicado o dirigido a disminuir la caída del PIB. Yo creo que ese no era el propósito. El propósito de las ayudas, de los apoyos fiscales que se han dado en muchas partes del mundo, era mantener las estructuras económicas, mantener las estructuras de empleo. Desde el principio de esta crisis nos dimos cuenta, y no porque seamos particularmente brillantes, es simplemente lo vimos que sucedía en otras partes del mundo y ahí tuvimos, en el sentido de México, tuvimos el beneficio, entre comillas, de tener un par de meses de anticipo para saber lo que venía. Estábamos viendo lo que estaba sucediendo ya en Europa, ya en Estados Unidos y por supuesto lo que ya había sucedido en Asia. Y sabíamos que era una crisis que iba a afectar el empleo. Los apoyos que se dieron iban justo encaminados, o que se siguen dando, encaminados a que esa estructura económica, que esos vínculos laborales no se perdieran tan fácilmente, o cuando se reactivara la economía, cuando se abriera la economía, cuando fuera que esto sucediera, al no haberse roto estos vínculos laborales, pudiera reactivarse más rápido. Es decir, los apoyos fiscales van más diseñados para impulsar la recuperación que para prevenir la caída. Y en ese sentido, en México se dieron muy pocos apoyos. Los apoyos dados rondan aproximadamente el 0.4% del PIB. No estoy contando los apoyos monetarios o las medidas de apoyo monetario que dio Banco de México, es únicamente los apoyos fiscales. Y esto claramente es insuficiente. Entonces, más allá de la caída que vayamos a tener este año, y podríamos discutir si va a ser de 10%, de 12%, los apoyos van encaminados al rebote, a la recuperación en los años subsecuentes. Y lo que vemos es que las perspectivas de recuperación hacia adelante para México son las perspectivas de crecimiento más bajas entre muchas economías. Se espera que reboten, que se recuperen mucho más rápido economías como la estadounidense, incluso economías europeas, que al ser economías ya desarrolladas suelen crecer mucho más lento. Bueno, México está por debajo de todas esas economías en términos de recuperación. A mí eso es lo que me parece muy preocupante, porque en efecto la recuperación tardará 2 o 3 años, y eso en términos agregados, porque si nos vamos a términos per cápita, la recuperación tomará muchos años más, es posible que hasta una década. Estamos hablando de la cadena productiva, estamos hablando de las empresas, del apoyo justamente a quien tiene que mantener o incentivar o contratar, generar los empleos en este país. Pero hoy también se habló en este mensaje político, en el marco de la entrega del informe a las 5 de la tarde, del apoyo económico que se le dio a varias familias o a muchas familias que les dijo, se dice, permitió salirse adelante. Pedro, ¿tú cómo ves esta economía de bolsillo? La verdad es que el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal para, digamos, atomizar apoyos económicos a través de becas a los jóvenes construyendo el futuro, o a las familias más pobres, o a los adultos mayores, o a quienes se ocupan del programa Sembrando Vida, yo creo que es un esfuerzo que vale la pena ubicarlo en su justa dimensión. Responde a una lógica que es la del presidente de la República, de que la mejor forma de reactivar la economía consiste en apoyar a la base de la sociedad mexicana. Sin embargo, cuando hacemos una evaluación de este tipo de programas a partir de lo que ocurrió en el 2019, año en el que arrancaron justamente estos programas, pues uno se da cuenta que la importante derrama económica que se desplegó en el año anterior no generó ni un aumento en el consumo, ni provocó tampoco una mejoría en el ambiente para los negocios que estimulara a los empresarios a reiniciar los proyectos de inversión. En consecuencia, si mantienes la misma fórmula para tratar de alcanzar resultados diferentes, no solamente incurres en un error, sino en materia económica y en políticas públicas, incurres en algo que se llama dispendio de escasos recursos presupuestales. Así que creo que en el enfoque del presidente de la República, el peso que le da al gasto social no solamente no ha generado los resultados esperados, sino que tampoco los va a generar. Hoy en día el distanciamiento que prevalece entre el gobierno federal y los empresarios por una parte, y la cautela que
prevalece también en las decisiones que día a día toman los consumidores, provoca que al menos dos de los motores de la economía mexicana, el del mercado interno, que depende fundamentalmente de los consumidores, pero también del empleo, pero también de la calidad del empleo, y el motor de la inversión, que depende fundamentalmente de la percepción que tienen los empresarios, están el primero, consumo debilitado, y el segundo, la inversión productiva, francamente apagado. En estas condiciones, aspirar a una recuperación rápida de la economía con gasto social no solamente es iluso, sino además no va a ocurrir. Bueno, pues, ¿qué les parece? Si me lo permiten, Valeria, Pedro, hacemos una pausa y regresamos, porque hablemos de empleo, hablemos, por supuesto, de tipo de cambio, hablemos de inflación, que ya lo tocaba Pedro Tello Villagrán. Hay varios temas todavía por platicar en algunas cifras dadas a conocer el día de hoy. ¿Les parece a ambos si hacemos una pausa y regresamos? Encantada, desde luego. Bueno, estamos platicando con Valeria Moy y con Pedro Tello Villagrán sobre el futuro económico de nuestro país en el marco justamente de la entrega del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacemos una pausa, los leemos en redes sociales. Ya volvemos. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la comida para mi mascota en el mercado. A granel sale más barata. A mí me gusta la variedad de alimentos que ofrecen en la tienda de mascotas y siempre salgo con algo más. Yo voy directo al veterinario y me aseguro de comprarle a mi perro el alimento que necesita. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. Ya estamos de regreso en Debate 22 y sigo platicando en esta noche de martes con Valeria Moy, economista y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, y también con el economista Pedro Tello Villagrán. Gracias a ambos por seguir con nosotros. Bueno, hablemos, lo decíamos antes de la pausa, de empleo. Se dieron algunas cifras hoy, 93,000 empleos se crearon tan solo en agosto, pero ¿cómo interpretar toda esta suma, todos estos números, cuando, bueno, pues se suman al mercado 1.2 millones de personas mensualmente que están buscando trabajo activamente y que justamente lo platicábamos antes de la pausa, en un mercado contraído, pues las empresas no invierten y tampoco contratan? Valeria, platícanos. Pues mira, yo creo que estamos ante un momento donde todo el mundo da cifras del mercado laboral de acuerdo al discurso del momento, o que se acomodan a la narrativa que uno quiera tener. La imagen que dio el presidente hoy, el dato que dio el presidente hoy fue que en agosto se habían creado 93,000 empleos formales. Es importante aclarar que el mercado formal, aquel que está registrado con el Seguro Social, tal cual se define en México, es únicamente una tercera parte de todo el mercado laboral del país. O sea, es una foto muy parcial del mercado laboral. Ahora, habiendo dicho eso, durante los meses de pandemia se habían perdido hasta julio 1,117,000 empleos. Si lo que menciona el presidente de creación de empleos de 93,000 en agosto, entonces a lo largo del año, de enero a agosto, se han destruido o se han eliminado más de 800,000 plazas únicamente en el mercado formal. En efecto, cada año se incorporan a la población económicamente activa 1,200,000 personas. Entonces, por lo menos tendríamos que crear 1,200,000 puestos de trabajo idealmente formales. Pero incluso eso es una foto parcial. Necesitamos hablar también del mercado informal, del mercado de los trabajadores del Estado. Entonces, la foto que da el presidente, el dato que dio, los 93,000 empleos, podrían ser un indicio de alguna recuperación en el mercado laboral formal, pero es un indicio de una recuperación muy pequeña, dista de poderse considerar una recuperación como tal. O sea, a lo mejor a lo que nos lleva a pensar es que el mercado, las pérdidas en el mercado laboral formal, a lo mejor quizás ya tocaron un fondo y empezaremos a ver una recuperación paulatina. De ninguna manera habla de una recuperación total, no nos dicen eso las cifras, y lo que vamos a estar viendo es una precarización del empleo, tanto formal como informal del país. Interesante, y justamente te pregunto, Pedro, ¿cómo ves el tema del crecimiento de la economía y del empleo informal? Porque la gente, al perder sus empleos, pues tuvo que emigrar a vender algunos productos, ofrecer ciertos servicios, pero desde luego en la informalidad. ¿Cómo lees tú también este tema? Desde luego, la caída del empleo en el sector formal de la economía, más la prácticamente
consistente paralización de contratación de trabajadores en el sector público federal y en los estados de la República, va a provocar, evidentemente, que buena parte de aquellas personas que habiendo tenido un empleo y una fuente de ingreso en el sector formal, ahora emigren a la informalidad frente a las dificultades para volver a enrolarse en el mercado de trabajo con un empleo estable y más o menos remunerado. Lo que esto va a provocar son 3 efectos que vale la pena no perder de vista. El primero es que, como bien lo señalaba Valeria, asistiremos a una agudización de la pérdida de calidad del empleo en México. Tendremos empleos sin prestaciones, tendremos empleos con muy bajos salarios y tendremos empleos de muy baja calidad. Segundo, el nivel de los salarios que va a prevalecer en este tipo de actividades, fundamentalmente en el sector informal de la actividad económica nacional, lo que va a hacer es atomizar la ya de por sí, diría yo, muy disgregada capacidad de compra que prevalece en la sociedad mexicana a lo largo de los últimos años, lo que sin duda alguna también va a dificultar el efecto de recuperación del consumo de bienes y servicios y por esa vía el funcionamiento del motor del mercado interno. Y por último, y creo que también esto es muy importante, cuando hablamos de empleo, hablamos de cantidad de empleos que no cubrimos anualmente, pero también hablamos de la calidad de ese empleo. Y si tomamos en cuenta que la recuperación de la economía mexicana va a ser lenta, no va a ser generalizada y tampoco estará exenta de tropiezos, valdría la pena recordar que los estados, los sectores y las empresas que van a encabezar justamente esta recuperación de la economía y consecuentemente del empleo son los estados que encabezan el esfuerzo exportador. 5 entidades federativas concentran cerca del 70% de la oferta exportable en nuestro país, así que será esa región prácticamente de la frontera norte la que va a encabezar la recuperación de la economía mexicana. Los sectores que lo van a hacer son evidentemente la industria automotriz, la industria electrónica, la industria maquiladora y evidentemente las empresas y actividades que las rodean. Y el resto de la República Mexicana va a quedarse paulatina pero consistentemente rezagada, sin capacidad para generar empleos y sin capacidad para montarse con eficiencia y rapidez al tren de la recuperación económica nacional. Y esto, por supuesto, que pega el bolsillo de todas las familias. Valeria, cierro este bloque con otra de las cifras dadas a conocer el día de hoy. 650,000 millones de pesos en ahorros por austeridad y combate a la corrupción. Un sacrificio que se ve fuerte con respecto a lo que se ha obtenido, dicen muchos. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que hay que distinguir esas cifras. Sinceramente, una cosa son ahorros y otra cosa es combate a la corrupción. Yo creo que la parte de austeridad que se nos vende como ahorro, pues no necesariamente es ahorro, o sea, se va a otros lugares de la administración pública. O sea, si vemos el gasto del gobierno como si fuera un pastel, este gasto del gobierno sigue siendo un pastel más grande que el que era el año pasado. La austeridad viene en algunas rebanadas de este pastel. La austeridad aplica para algunos sectores de la administración pública, pero otros sectores, otros proyectos, otros programas, esos ahorros muy entre comillas, se pasan a esos sectores. Entonces, en términos generales, yo no sé si hablaría de ahorros. Y el tema de los miles de millones de pesos que aparecen por el combate a la corrupción, pues sinceramente esas son cifras que no sabemos de dónde vienen, al igual que esa cifra que durante la campaña se mencionó muchísimo, que se ahorrarían 500,000 millones de pesos derivados del combate a la corrupción. Pues esa cifra, pues sinceramente es una cifra inventada, al igual que lo fue hoy, ¿no? O sea, ese dato no existe en la realidad. No digo que no haya ahorros o que la corrupción no cueste, sin ninguna duda existe. Sin embargo, la medición es la que no tenemos ninguna claridad sobre ella. Bueno, pues hacemos, si les parece bien, otra pausa más para regresar y seguir tocando algunas cifras, algunos números que se dieron a conocer el día de hoy, pues en el marco de la entrega de este segundo informe de gobierno. 2 de 6, ¿les parece, Valeria y Pedro Tello? Encantada. Claro que sí. Bueno, pues entonces ya volvemos, los invitamos a que se queden con nosotros en esta mesa de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, las redes sociales en pantalla, los leemos, ya volvemos. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia, es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas
en el gobierno. Segundo informe, Gobierno de México. Ya estamos de regreso en esta mesa de debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Estamos hablando del futuro económico para nuestro país en el marco justamente de estos 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se hablaba también, mi querida Valeria Moy, Pedro Tello Villagrán, de las remesas hoy, las cuales pues han subido pese a la pandemia por COVID, un salvavidas para la economía mexicana, pero que no depende de las acciones necesariamente de gobierno, sino de los paisanos en Estados Unidos. Pedro. Yo diría que las remesas son quizás la expresión más clara de la solidaridad que prevalece entre los mexicanos, particularmente quienes han tenido que dejar el país para buscar alguna oportunidad en Estados Unidos fundamentalmente, y que a pesar de las dificultades que enfrentan allá, mantienen un flujo de recursos para apoyar y darle por lo menos un piso de ingreso a las familias de las cuales ellos se provienen originalmente. Esto, desde luego, favorece el nivel de ingreso y el poder de compra de los hogares, pero es el resultado de la solidaridad de mexicanos, no de políticas públicas y tampoco de alguna acción concreta del gobierno federal, Gaby. Valeria, yo me iría con una siguiente pregunta. Bueno, se hablaba también de inflación el día de hoy y en ese sentido decía el gobierno, bueno, no han subido las gasolinas, no ha subido la luz, estamos apoyando la economía familiar, etcétera, pero no se habla necesariamente de la canasta básica y de cómo si uno va al supermercado muchas veces y en vez de gastarte 1,500 euros te gastas 3,000 pesos en despensa y me estoy viendo conservadora, Valeria. Mira, yo creo que la inflación, sinceramente, entre tantos temas que hay ahorita en términos económicos, la inflación no es lo que me preocuparía más. No digo que no sea una variable relevante, sin duda lo es, y es, yo creo que la variable que más vivimos y que más sentimos todos los mexicanos al consumir lo que sea que consumamos. Hoy en día la inflación tiene varios efectos. De entrada es importante considerar que los energéticos, entre ellos la gasolina, el gas, el precio de la luz eléctrica, participan de forma muy importante en la inflación. Es de recordarse que los precios del petróleo han estado, no es este momento, pero a principios de año y en los meses posteriores estuvieron en mínimos históricos. Recordemos por ahí algún episodio de precios negativos. Eso significa que al final del día las gasolinas que México le compra al exterior, es importante mencionar que México es un importador neto de gasolinas. La gasolina que le compramos al exterior pues es más barata, y al ser más barata, pues eso permite que la gasolina no suba demasiado de precio. En ese sentido tenemos este impacto en la inflación, pero hay otros impactos en la inflación que quizás aquí van a tener dos choques, ¿no? El choque de demanda, dado que la gente no pudo salir de sus casas durante mucho tiempo, pues baja la demanda por los bienes y servicios y en consecuencia baja el precio. Sin embargo, podemos tener un impacto también en la oferta que impulse los precios al alza. Dentro de todo lo que está sucediendo en este escenario, una inflación como la que estamos viendo en México, por el momento no me parece que sea uno de los temas más preocupantes. No digo que no pudiera serlo, pero frente a un escenario de decrecimiento económico de alrededor de 18%, una inflación que está cerca del 4%, no es lo que más me preocupa en este momento, aunque sin duda eso implica un deterioro de los ingresos ya mermados que vamos a vivir en la población. Y otro punto también importante es que hoy justamente se dio a conocer que la producción nacional de crudo en julio se ubicó en su nivel más bajo en lo que va de este gobierno, del gobierno de la Cuarta Transformación. Un tema que también preocupa por lo que tú justamente decías, Valeria, pues también el petróleo es una de las 3 principales fuentes de ingreso para el país y dicen nos estamos quedando sin dinero. Pedro, ¿qué opinas? Yo creo que en materia de petróleo estamos frente a una disyuntiva muy relevante. La cantidad de recursos que le ha inyectado el gobierno federal a Petróleos Mexicanos para tratar de reestimular el crecimiento de la producción ha sido tal que prácticamente ha secado otras áreas tan importantes de la inversión pública que habrían generado un efecto sobre el desempeño de la actividad económica mucho más favorable que los muy pobres resultados de Petróleos Mexicanos. Lo que es un hecho es que no podremos levantar la producción de petróleo si no se abren espacios para los productores del sector privado. Y esto supone, evidentemente, ir contra la visión que tiene en este momento el gobierno federal acerca de la reforma energética. Creo que Petróleos Mexicanos está convertido en el gran hoyo negro de las finanzas públicas y, diría yo, en una barrera infranqueable para la liberación de recursos públicos que tendrían que destinarse a obras de infraestructura, al sector educativo, al sector salud, etcétera, que estimulen
el crecimiento de la industria de la construcción, por esa vía también el empleo y, por supuesto, la reanimación de la actividad económica a escala regional. Totalmente. Y bueno, también se habló, Valeria, de una buena relación con el sector empresarial, lo cual se traduce en confianza y números, pero hoy a la par también de este informe se da a conocer que vuelve a tropezar la confianza empresarial en agosto, su mayor caída en 2 meses. ¿Qué opinas, Valeria, de este tema? Yo creo que aquí tenemos una división muy marcada entre la narrativa y lo que verdaderamente sucede. Yo creo que los empresarios están en un momento complicado donde desde luego quieren entablar un diálogo con el presidente de la República. El presidente sabe también que necesita en cierta medida a los empresarios, pero al mismo tiempo no llevan una buena relación. O sea, hay una buena relación, hay una búsqueda de una buena relación que no necesariamente se traduce en políticas públicas que estén encaminadas a fomentar esta inversión. Yo creo que este momento específico, esta coyuntura tan crítica que está viviendo el país, abre una ventana de oportunidad para que el presidente cambie un poco de giro y se dé cuenta que si no impulsa la inversión, simplemente no va a haber manera de que la economía mexicana se recupere. Tiene que tener muy claro que los empleos en este país vienen del sector privado y al venir del sector privado, la relación con el sector privado debe de ser fundamental. Creo que este momento le brinda la oportunidad de moverse un poco en su discurso sin perder el apoyo que ha generado a lo largo de muchos años, y esto podría ser benéfico para el país. Ojalá los empresarios y el presidente se dieran cuenta de la oportunidad que abre este momento y la tomáramos, porque si no, de verdad, el país va a vivir un momento bien complicado durante los años venideros. Y yo cerraría con ambos, si me lo permiten, porque pues la crisis mete presión a Hacienda de cara al presupuesto 2021. Por eso hablamos del futuro económico para nuestro país, ¿no? Donde se va a estipular qué se gasta y en qué se invierte. ¿Qué podemos esperar, Pedro? Bueno, desafortunadamente ya las primeras líneas de lo que va a ser la estructura del presupuesto 2021 ya las trazó el propio secretario de Hacienda y Crédito Público. Habrá menores recursos para ejercerse el próximo año y seguramente habrá también menores recursos de inversión pública para todos los sectores distintos al petróleo o al sector energético. Y eso, desde luego, son dos muy malas noticias para una economía ávida, finalmente, de que alguien empuje a la actividad económica en su conjunto, y asumiendo que no lo hará el sector privado mientras no cambie este difícil panorama para los negocios y mientras no pierda o no se, modifique esta tensión prevaleciente en la relación con el Ejecutivo Federal, el único agente económico que tiene capacidad para impulsar en un primer momento la reactivación es la inversión pública. Así que si no tendremos inversión privada el próximo año y no tendremos en el presupuesto de egresos 2021 espacio para inducir un crecimiento relevante de la inversión pública, yo creo que estamos, como bien lo señaló el secretario de Hacienda, frente a un año 2021 donde vamos a vivir la peor crisis de nuestra historia. Dios, ya no nos asustes más, Pedro. Valeria, te voy a pedir en un minutito nada más tu punto de vista y te preguntaría, ¿la aprobación del presidente resiste a la crisis económica por la pandemia o no? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, yo creo que la aprobación del presidente va a resistir y creo que esto está definitivamente anclado en la narrativa del presidente. El presidente nos habla o le habla al país todos los días mantiene un discurso sencillo, un discurso que conecta con el hartazgo incluso de administraciones pasadas, esta retórica continua de corrupción y que cuando aplica a los demás se aplica, pero si aplica esta administración no aplica tanto. Entonces yo creo que ese discurso y esa narrativa, yo creo que todavía le da al presidente un poquito de estiramiento y yo creo que lo va a estirar todo lo posible para mantener los niveles de aprobación lo más alto que se pueda, pues preparándose para un año electoral como es el 2021, porque además de todas las complejidades de las cuales ya habló Pedro y ya hablaste tú, Gaby, pues se nos olvida que también es año electoral el año que entra. Sí, las elecciones más grandes de la historia, lo platicábamos aquí en este espacio con Lorenzo Córdoba. Bueno, México cuenta con el mejor gobierno en el peor momento, dijo hoy el presidente en el marco de la entrega de su segundo informe de gobierno del Estado que guarda la nación en este segundo año. Valeria Moy, quien es la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad y economista, muchas gracias por esta charla. Encantada, Gaby, un placer, Pedro. Pedro Tello Villagrán, querido mío, muchísimas gracias como siempre. Siempre es un gusto, Gaby. Buenas tardes, Valeria.
Hasta luego, muchas gracias. Y para mí un honor, por supuesto, estar con ambos y que ustedes también nos hayan acompañado en este programa de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, ya saben que todos los martes, en punto de las 9 de la noche, tenemos aquí en este espacio una cita. Descansen y los leemos en redes sociales.